la clase. El chat también está habilitado para ustedes y pueden escribir para mí algunas respuestas que quieran, ¿ya? Entonces, vamos a abrir la... Juárez, ¿qué estás haciendo? Vamos a abrir las diapositivas para que pueda quedar registrado esto. Y empezamos. Es la tabla periódica, pero estamos en la semana 7, para las dos secciones, ¿no? Han Hoss y John Wycliffe. Y ahí está mi nombre. 14 de mayo del 2020, por si acaso. Para que quede registrado nada más, ¿no? Como si fuéramos robots. Esto ya lo hemos visto. Traten de hacer silencio. Cualquier cosita que ustedes vean que tienen que conversar o de repente me equivoco yo, como les digo, o ustedes quieren intervenir, simplemente hablan y una sola persona, ¿no? Uno por uno. Mire, lo que vamos a obtener hoy día, o sea, lo que vamos a tratar de conseguir es comprender la necesidad periódica y sistemática de los elementos. Ya. Espérate, ahí está ingresando Yasmin. Eh, Adquirir una versión moderna de la tabla y de sus propiedades periódicas, ¿no? En la tabla periódica están las propiedades de los elementos, hay que ver cómo es que podemos descifrar, dónde buscamos. Y finalmente esto, que es lo más importante, localizar los elementos de la tabla, está ingresando Cindy. Localizar los elementos de la tabla tomando como criterio la distribución electrónica, la configuración electrónica. Si ustedes saben hacer la configuración electrónica, automáticamente podemos decir en qué ubicación están los elementos, por ejemplo, en qué grupos y en qué periodo, ¿no? Y por lo tanto podemos ubicarlo dentro de una familia. Así que la configuración electrónica ya tiene que estar en su cabecita de ustedes, ¿no? O por lo menos tener la tabla periódica, pues cómo se sigue la regla de Sarrus para hacer la configuración electrónica. Entonces vamos a ver eso. Ustedes saben que la tabla periódica, pues moderna, la de ahora, no ha sido hecha pues ni ayer ni anteayer, ha sido hecha pues hace casi 100 años, ¿no? Se ha mejorado un poquitito por aquí y por allá. Pero hace 200 años, en el siglo XIX todavía, estaban haciendo unos intentos por más o menos ordenar los elementos que en ese tiempo se conocían, que eran muy pocos, eran 50 y tantos en el siglo XIX, ¿no? Eh, Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Tratar en lo posible de estudiar los elementos. Para eso es la tabla periódica. Ordenarlos, hay que ordenarlos. Y por su número atómico. La tabla periódica moderna ahora está ordenada de acuerdo a los números atómicos. Antes, cuando se comenzaron a hacer los primeros intentos, todo era con respecto a los pesos atómicos. ¿Por qué? Porque en las reacciones químicas no se toma en cuenta el número atómico, sino el peso. La configuración electrónica es importantísima. Tienen que saber, ustedes ya saben la configuración electrónica. En el caso de que no lo entiendan, ahí tenemos que reforzar esto, ¿ya? Y bueno, y las propiedades químicas se supone que son periódicas. O sea, si yo tengo un elemento en el grupo 1A, que son el litio, sodio, potasio, pues sus propiedades son similares, propiedades químicas. O sea, pueden tener el mismo punto, no, las mismas reacciones químicas con el oxígeno, pueden tener las reacciones iguales con el agua, etcétera, ¿no? O sea, hay una similitud. Exactamente iguales no, pero sí hay parecidas, bastantes propiedades de familias, de grupos de la tabla periódica. O sea, por eso necesitamos saber cómo se ubican y dónde se ubican cada elemento. Y un poquito de historia, pues, ¿no? Para que quede, porque siempre es importante un poco de historia, al menos para los chicos que están pensando ya en una universidad, ¿no? Ustedes todavía están en tercero, así que no hay mucho problema. Había una persona que trató de clasificar los pocos elementos que habían, 56 en ese tiempo, 1826, si no me equivoco, y él veía que cada 3 elementos se repetían sus propiedades. Aquí, por ejemplo, encontramos el litio, sodio y potasio, y él decía, estos 3 elementos tienen propiedades similares. Si este tiene un número atómico 7 y este 39, peso atómico 7 y 39, entonces este que está acá debería ser un promedio de los dos. Y sí, pues sí fue promedio. 7 más 39 es 46, y entre 2, 23. Y el peso atómico del sodio sí era 23. Así que aquí acertó, ¿no? Dobereiner. Las triadas de Dobereiner. Era agrupaba los elementos de 3 en 3, pero acá se equivocó, porque hay muchos elementos que no coincidían en las propiedades intermedias entre los dos que estaban a los costados. Entonces le dicen, ¿quién es Dobereiner? Dobereiner trató de agrupar los elementos en grupos de 3 en 3. Y este señor Newland, más adelante, en el 1869, trató de agruparlos de 7 en 7, pero le dice octavas, porque si este es el elemento número 1,
el número 8 se repite sus propiedades. Miren, acá tengo el litio, que es el número 1, acá tengo 2, 3, 4, el 5, el 6, 7, y el octavo elemento tiene propiedades similares al número 1. Pero no se ve lo que dice. A ver, ¿cómo? ¿No se ve la pantalla? No se ve lo que dice. Solamente dice química, semana 7, toda la prueba. ¿Así? ¿Por qué no me dijeron? A ver, vamos a ver. Vamos a compartir. De nuevo, ¿ya? Ahí se ve. Ya, sí. Sí, ahora sí se ve, profe. Allá, de repente había un error. Yo sí lo veía. A ver. Entonces, como les decía, a ver, repetimos entonces acá un poquito, ¿ya? Ya. Este señor Dobereiner agrupó de 3 en 3. Entonces le dicen las triadas de Dobereiner. Si ustedes escuchan alguna vez triadas de Dobereiner, este señor trató de agruparlos de 3 en 3, pensando que los elementos eran pocos, pues decía, voy a agruparlos de 3 en 3, triadas. Pero él pensaba pues que todos los elementos eran algo de 54, 56, y no eran 56, son más de 100, 109. Por lo tanto, aquí él trató de agruparlos y dijo, si este es el grupo, el elemento 7, o sea, peso 7, y el potasio tiene 39, este tiene propiedades similares, pues tiene que ser un promedio de estas dos, ¿no? Entonces, él trataba de más o menos proyectarse o adivinar, ¿no? Algo así, predecir el peso atómico del sodio, y de verdad, pues el peso atómico del sodio es el promedio de estos dos, que es 7 más 39, 46, y entre 2 es 23, entonces 23 y es el peso atómico del sodio. Pero este es de 3 en 3. Pero este señor Newland no los agrupa de 3 en 3, los agrupa de 7 en 7. Y le pone las octavas, porque cada 8 se repite, dice él, ¿no? Si el litio es el número 1, el berilio es el 2, boro 3, carbono 4, nitrógeno 5, oxígeno 6, flúor 7, y el octavo elemento sodio es el que se parece bastante al número 1, que es el litio. O sea, cada 7 se repiten, pero le pone octavas, ¿no? También, ustedes quieren estudiar un poco de Newland, tendrían que leer, pero en realidad no vale mucho la pena. Lo que sí les puedo decir es que trataron de agrupar los elementos, estos de 3 en 3 y este señor de 7 en 7, pero le ponen número o nombre octavas. Y después este señor que está acá es Mendeleev, que es el ruso, que agrupa los elementos que existían en ese tiempo, algo de 60 para su tiempo de él, 1869 creo que es, y él los agrupa de grupos de 12 por filas, 12 filas y 8 columnas. Pero él deja espacios en blanco porque él dice, estos espacios en blanco los dejo porque acá no hay ningún elemento, pero más adelante vamos a encontrar lo que sí existe un elemento. O sea, lo bueno de Mendeleev es que él hace una tabla agrupada en grupos y periodos, o sea, en grupos y filas y columnas, como la de ahora, pero hay elementos que no encuentra y él predice que sí va a haber más adelante, o sea, que los van a encontrar. Y fue verdad, encontraron muchos elementos que él predecía. Pero su tabla periódica de estos tres señores son con respecto al peso atómico, y la tabla moderna no es con respecto al peso atómico, es con respecto al número atómico. Así que no se usaron. Había algunos problemas con respecto a ellos. Acá hay un ejemplito, mire. Dice, estas son las triadas de Dobereiner. Dice, completar los espacios en blanco. Esto viene en un examen de la Universidad de Ingeniería, porque vean, mire, dice, completar. Se supone que estamos hablando de triadas, ¿no? Cloro, bromo y yodo. ¿Eh? Y este es el peso atómico del cloro, y este No. es el bromo. ¿Cuál será el peso atómico del yodo? Dice. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Con quién están conversando? Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, es una serie de 3 elementos, triadas, ¿no? Y las densidades también son unas densidades. No, eso sí, pero es más tarde todavía. Silencio. ¿Quién es? La verdad, sí. Adriano creo que es, ¿no? Ya. Entonces, miren, entonces el señor Dobereiner dice, si este tiene 35 y este tiene 80, pues por lógica yo voy a sumarle lo que le falta a este, que son algo de 64.5, y le sumo los 64.5 y adivino cuánto es el peso atómico del yodo. Igualito acá, ¿no? La densidad de este es 1,56 y este 4,95, pues este tiene que ser intermedio entre estos dos, o sea, el promedio de los dos. Y más o menos predice el peso atómico y la densidad de los elementos Dobereiner. Acá sí le ligó, pero con otros elementos no. Por lo tanto, al final dijeron, tú te has equivocado, así que dejamos de usar tu tabla periódica de 3 en 3. Vamos a emitir a alguien, Alexandro Torres. Torres, después de tiempo que no sé nada de Torres. Y después acá en estas octavas de Newland,
un ejemplito dice, indicar con qué elemento el nitrógeno tiene propiedades semejantes. Si el nitrógeno es el primer elemento, contemos hasta llegar al octavo, porque él dice las octavas, ¿no? El nitrógeno es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y finalmente 8, el fósforo. Entonces, ¿con quién tiene similitud el nitrógeno? Con el fósforo, porque son cada 8 se repiten las propiedades. Ahí está. El primero es el nitrógeno y el octavo es el fósforo. Por lo tanto, ¿con quién tiene las propiedades iguales o similares? Con el nitrógeno, con el fósforo. Y esta es otra preguntita que siempre viene. ¿Qué tienen en común los elementos de un mismo grupo para la tabla periódica de Mendeleev? La tabla periódica de Mendeleev es una tabla así, incompleta, con huecos. Aquí tiene huecos, ¿no? Él dice, acá hay un hueco porque hay un elemento que va a ser descubierto más adelante. Y acá también, ¿no? Hay espacios en blanco. Por lo tanto, pero los grupos que son estas que están acá, estas columnas, tienen similitud en sus propiedades. De propiedades químicas y la valencia. O sea, todo este grupo 1 tiene propiedades químicas similares, el grupo 2 tiene propiedades químicas similares. O sea, él lo agrupa en grupos con propiedades similares. Acá hay una desventaja de Mendeleev, que mezcla todo, mezcla metales y no metales, gases y sólidos, líquidos, todo lo mezcla por igual, y eso no puede ser. En la tabla periódica hay que separar dónde están los metales y los no metales, y él no hizo esa distinción. Y es más, tampoco no incluye las tierras raras, o sea, los elementos de transición, y no los incluye como si no existieran, y existía en ese tiempo, así que no incluye todos los elementos, por lo tanto no lo usaron en su tabla periódica, pero sí fue útil para predecir algunos espacios en blanco, ¿no? Ya, esa es un poco la historia. Acá hay unos inconvenientes de esa tabla de Mendeleev, porque en realidad él debería ser el padre de la tabla periódica, ¿no? Sin embargo no es. Su tabla periódica es incompleta. Se basa en masas atómicas. Nuestra tabla no está basada en masas atómicas, está basada en números atómicos. El Z1, 2, 3, 4, hasta el 109. No es. Otro, que en algunos casos él decía que los elementos van en forma ascendente a su peso. Miren, acá yo tengo una cosa que es contradictoria. El argón tiene número atómico 18, vamos a admitir a Cindy Díaz, y el potasio tiene un peso atómico, bueno, 18 y 19, ¿no? Entonces, las masas deberían ser, pues, si este es 40, debe ser 41, 42, pero sin embargo es 39. Por lo tanto, hay una desventaja en masas atómicas. O sea, ese le pone en un sitio equivocado estos elementos. Y acá también pasa lo mismo con el yodo. El yodo 127 y el teluro 128. Y el teluro tiene menor número atómico, debe estar a la izquierda. Sin embargo, tiene más masa atómica. Entonces, esas desventajas son de Mendeleev. ¿No se entiende mucho? No importa, es un poco de teoría, ¿no? Pero lo cierto es que la tabla periódica de Mendeleev no se usa porque no es completa, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX. El hidrógeno no lo pone, incluso yo le he puesto en la tabla anterior, pero él no lo pone, ¿no? No tiene espacio, y el hidrógeno es el elemento más sencillo y no tiene espacio. Otra cosa, que no separa metales y metales, ¿no? O sea, no los separa, los mete por igual, ¿no? En cualquier sitio. Y aparecen estados de transición que no encajan con los grupos existentes. Bueno, algunas cositas como esas, ¿no? Las tierras raras no tienen cabida, y toma en cuenta una o dos valencias. Cuando los elementos tienen hasta 3 o 4 valencias, cuando hagamos enlaces van a darse cuenta que no es verdad esto. Entonces, se dejó de usar la tabla de Mendeleev, pero en el siglo XX ya aparece otro signo. Esta es la tabla de Mendeleev, ¿no? Con huecos por todos lados, ¿no? Y finalmente aparece este señor que ya sí ordena la tabla periódica de una forma más, se puede decir, más correcta, ¿no? Esta es la ley. Miren, química no tiene muchas leyes, sin embargo hay una ley que sí es importante, que es la ley de la periodicidad de los elementos. Dice como resultado, Moseley, así que si ustedes le preguntan quién ha hecho esta tabla periódica, es este señor, Moseley, no es Mendeleev, ni tampoco Tobereiner, ni nada de eso, es Moseley. Él enuncia una ley, y esa ley significa que los elementos se van a agrupar en orden ascendente a los números atómicos. Pues nosotros tenemos la tabla periódica, yo digo, acá en la tabla periódica, yo voy a poner en orden a su número atómico, 1 acá, y después vengo el 2 por acá, después pongo acá el 3, 4, 5, y voy ordenando en forma ascendente, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o sea, ascendente a Z, a los números atómicos, o sea, al número de protones, ¿no? A ver, vamos a ver qué están escribiendo aquí en el chat. Sí pueden escribir en el chat, ¿no? ¿Qué han puesto ahí? Dice,
sería la suma entre los dos. Claro, en las tríadas de Dobereiner sí. Ya le dije eso a Miss Beatriz. ¿Qué están conversando entre ustedes? ¿No escuchan? Estamos escuchando. Sí, ¿no? Acá el puesto no lo escucho, dice Valentina. Rebolledo, ¿estás escuchando? A ver. Erika, hola profesor, me ha puesto. Al comienzo. Sí se escucha, ¿no? Ya, entonces vamos a seguir. Ya, entonces esa es la única, bueno, una de las leyes más importantes de la química. La química, como les digo, no tiene muchas leyes. En física hay bastantes leyes, en química pocas leyes, ¿ya? Y más son reglas o con excepciones, por cierto, ¿no? Esta es una ley en química. Los elementos se ordenan en forma ascendente a su número atómico. Vamos a ver qué es lo que he escrito por aquí. A ver, dice, sí se escucha, ya muy bien. Muy bien, Valentina Rebollero. Esta es la tabla periódica, ¿no? Los elementos en forma creciente de los números atómicos. Entonces, si ustedes le dicen cuál es la ley de periodicidad de los elementos, es que los elementos se ordenan en forma ascendente a los números atómicos, no a los pesos atómicos como lo hizo Mendeleev o Dobereiner o otras personas anteriores a él. Es eso. Entonces, este señor pues lo ordena ese rompecabezas que no sabía dónde poner los Como gases dijo, y los... profe, como dijo, profe, no. A ver, retrocedemos. La ley periódica moderna, la ley periódica nos dice que los elementos se ordenan, acá dice, se ordenan de acuerdo a su forma creciente de sus números atómicos. O sea, los elementos químicos en la tabla periódica están ordenados de acuerdo a su número atómico en forma ascendente. 1 acá, 2 acá, 3, 4, 5, 6 en forma ascendente. Los de abajo se supone que son los últimos, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Esto lo van a tener en su video y en sus diapositivas que les voy a mandar. Entonces, acuérdense, si les pregunto a ustedes, ¿cómo han ordenado los elementos químicos en la tabla periódica? Lo ordenan de acuerdo al número atómico. ¿Pero cómo? Ponemos en forma ascendente. 1 primero, después el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Van subiendo. Y lo voy ordenando de filas y columnas, ¿no? Algo así. Entonces, esa es la ley de Moseley, la ley de periodicidad. Y acá está la tabla periódica. Miren, antes de esta tabla periódica tenemos acá el grupo 1, A, el 2A, y después se salteaba hasta acá que era el 3A, 4A, 5, 6, 7 y 8A. Pero ahora, hace unos 15 años han cambiado un poco, así que no les llame la atención que ahora están hablando de 1 hasta el 18, de 1 hasta el 18, pero en realidad está dividido en dos pedazos, ¿no? Acá son los 8A y los 10 del B acá, ¿no? 10 columnas de B. 18 columnas y 7 filas, 7 filas. Estas dos últimas que están acá corresponden a estos pedacitos de acá, sino que tendrían que salir hacia afuera la tabla periódica, ¿no? Como si fuera tridimensional. Los ponen abajo. En realidad son 18 columnas y 7 filas, 18 grupos y 7 periodos, la tabla periódica moderna. Y este señor pues trata de ordenarlos de acuerdo al número atómico, ¿ya? Entonces, bueno, ya por lo menos lo ha ordenado un poquitito. Organizada en grupos y periodos. Esa es la tabla periódica moderna, ¿no? Grupos, que son las columnas, y periodos, que son las filas. Dependiendo de la configuración electrónica. Ustedes tienen que saber configuración electrónica, si no, no vamos a entender esto. Y están divididos, a su vez que están divididos en grupos y periodos, están divididos en los elementos representativos, vamos a ver quiénes son, y los de transición. Los representativos y de transición van a tener propiedades periódicas, ¿no? Vamos a ver de qué se trata esto. Y los de transición incluyen a los de transición interna, que son los lantlánidos y actínidos. Acá está. Estos que están acá tienen configuración electrónica que termina en S1. Son los alcalinos, a excepción del hidrógeno que no es alcalino, ¿no? Los alcalinos térreos terminan en S2. Este bloque se llama el bloque S. No sé si lo hemos visto con ustedes el año pasado un poco, ¿no? Y todos los que están acá terminan en configuración electrónica P. Por lo tanto, es el bloque P. Pero los del bloque S y los del bloque P se llaman elementos representativos. S y P. O sea, si ustedes tienen un elemento que termina en S1 o S2 o P1 o P2 hasta P6, los elementos que terminen en S o en P son representativos. ¿Por qué representativos? Porque son los que más utilizamos en los enlaces químicos. Y los que terminan en configuración electrónica D, por ejemplo en D5, D7, D1, los que terminan en D en la configuración electrónica son el bloque D.
y los que terminan en F son el bloque F. Pero los representativos son S y P, y los de transición son D, y estos son de transición interna, o sea, las tierras raras y las actínidos. Pero vamos a emitir a Max, recién está entrando Max. ¿Max qué? Max, a ver, 32. Max, hola, ¿quién eres, Max? Ah, me suena. ¿Quién es Max? Palma. Ah, Palma. Ya está. Entonces, vamos a seguir, dice. Y miren, lo agrupa en familias. Estos representativos son la familia A, y los de transición son la familia B. Vamos a ver. La familia A, representativos, está formado por los elementos que en su configuración electrónica terminan en S o en P. Si ustedes hacen un elemento, hacen su configuración electrónica y termina en S o en P, es un elemento representativo. O sea, pertenece a la familia A. Puede ser del grupo 1A, 2A, 3A, hasta 8A. Vamos a ver. La familia A son estos que están acá. Miren. Alcalinos que terminan en S1 son del grupo 1A. Miren, coincide, ¿no? S1, 1. Los alcalinos teros que terminan en S2, el 2 coincide con el 2A, o el grupo 2 también, ¿no? El NS2 y NP1, que tiene 3 electrones, pertenecen a la familia del grupo 3A. Y así, miren, sumen S con P. 2 más 2, 4. Grupo 4A, en números romanos, ¿no? 2 más 5, 2 más 3, 5, acá es grupo 5. 2 más 4, 6, el grupo 6. 2 más 5, 7, en el grupo 7, y 2 más 6, 8, en el grupo 8. Pero miren, sumo S y P, y el número que me da lo pongo como números romanos y con la letra A porque termina en S o en P. Son representativos. Así que esta es una regla para determinar cuál es el elemento, en qué grupo y en qué periodo pertenece con la configuración electrónica. Vamos a hacer ejemplos para ver de qué se trata esto, ¿no? Acá está la formulita, ¿no? Un N, que puede ser 1S1 o 2S1 o 2S2, con el NPI. La suma de 2 más I es el grupo, y el N es el periodo al que pertenece. A ver, eso no sé si no lo entienden, pero vamos a ver un ratito la pizarra para que vean de qué se trata un ratito. Vamos a dejar un ratito esto, y yo quiero que vean un ratito la pizarra que está aquí al costado. No sé si la ven. A ver. Aquí está. Acá está la tabla periódica, ¿no? Pero voy a borrar esta partecita de acá. Supongamos que yo tengo el fósforo. Con el plumón negro mejor, para que se vea mejor. Acá está. Fósforo. ¿Cuánto es el número atómico del fósforo? ¿Quién me dice? ¿De cuál, profe? Fósforo. 24. No. El fósforo no es 24. Busca tu tabla periódica. ¿Cuánto es? 15. 15. 15. Por lo tanto, tiene 15 electrones, ¿no? Y 15 protones. Hacemos la 15 configuración electrónica. 1s2, 2s2, Opción 9. 2p6, 3s2 y 3p, ¿cuánto? 3p3, ¿no es cierto? Porque acá tengo 2, Sí. 4, 10, 2, 15. Ahí está, 15 electrones. A ver. Este 3, que es el nivel, me dice que pertenece al grupo 3. No, al periodo 3, digo, periodo 3. Este es periodo 1, vamos a poner periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este 3 me dice que está en el periodo 3. Y estos numeritos 2 más 3, que son 5, significa que pertenece al grupo 5. O sea, acá está. Este es el 6, ¿no? Grupo 5. A. Porque es de la familia A. ¿Por qué pertenece a la familia A? Porque termina en P. Si termina en S o en P, la configuración electrónica pertenece a la familia A. Por lo tanto, acá tenemos el 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. Entonces, acá tiene que estar el fósforo. Con 3 y con 5, acá tiene que estar el fósforo. Fósforo, 15. Bien, entonces, este 3, que es el nivel más externo, el nivel, me dice el periodo. Y estos electrones, 2 más 3, me dicen que si es 5, pertenece al grupo 5, pero números romanos A. ¿Ves? Facilito. ¿Por qué es este elemento es facilito de ubicar? Porque es representativo, termina en P. Pero si yo hago esto, o sea, si yo cambio este elemento, vamos a ver, vamos a eliminar esto.
Esto está siendo grabado, así que no es necesario escribir nada, después lo pueden escribir. Vamos a encontrar un elemento de transición, de la familia B. A ver, cualquiera del grupo de transición acá en medio. Por ejemplo, hablemos del cromo, o del hierro, que es 26. Vamos a ver el hierro, ¿bien? Fierro 26. Hacemos la configuración electrónica. Sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D6. Ahí están los 26 electrones. Termina en D. No es representativo. O sea, está terminando en el bloque D. Oh, se salió mi clavito. Ya. Por lo tanto, no está en el grupo ni S ni P. No es representativo, es de transición. Y ahora vamos a ver a qué periodo pertenece. El periodo es el número más alto que encuentran en esto, que es el número 4. Debe ser acá. Periodo 4. Y este D6 me dice que pertenece a qué grupo. A ver qué grupo. Entonces lo que tengo que hacer es contar 2 más 6, 8. Pero es en el 8B. Y acá sería 3B, 4, 5, 6, 7 y 8. Todo esto. Acá está el 8B. Ahí debe estar el hierro. ¿En dónde? ¿En cualquiera de esos 3 sitios? Sí, en cualquiera de los 3 sitios. Es un poco complicadito con la D, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, está en el primerito, está en el 26. Cuento, pues. Acá hay 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Acá está el hierro 26. Pertenece al grupo 8B. ¿Por qué? Porque tiene 8 electrones al último, miren. Tiene 4 acá, 2 acá y 6 acá son 8. Miren que no son del mismo nivel, ¿ah? Pero el número más alto de estos es 4, por lo tanto pertenece al periodo 4. Es un ejemplo de cómo se puede ir ubicando los elementos dentro de la tabla periódica con la configuración electrónica. Así que vamos a regresar a la pantalla para ver los ejemplitos que nosotros tenemos por aquí, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos el grupo de los representativos y ahora tenemos lo de transición, que es la familia B. Justo hemos hecho uno de la familia B, ¿no? Dice, los elementos de transición están formados por los elementos cuya configuración electrónica termina en D, como en este caso, ¿no? Terminó en D. A ver, un ratito. Juárez no está poniendo su pantalla. Vamos a poner esto mejor. Piero Cortés. Ya está mejor con Piero Cortés. Ya. Mire, y aquí está lo que vimos, ¿no? NSX, N1, N-1, DI, como en este caso, mire. N y el N-1. Si este es 4, este tiene que ser 1 menos. S2 y D6. Acá tenemos SX y DI. ¿Cuál es el grupo al que pertenece? Sumamos X más Y, como en este caso 2 más 6, y es 8. Pero hay una reglita acá, dice, si X más Y, dice, suma de electrones del nivel, de mayor nivel, más 2 electrones del nivel D, cuando tienen menos de 10 electrones, dice. O sea, si yo esta suma me sale menor de 10, entonces automáticamente digo, 2 más 6 es 8, pertenece al grupo 8B. Pero si la suma me sale, si la suma si la suma anterior es más de 8, por ejemplo, aquí en este caso vamos a poner que este fuese, por ejemplo, sea 7 acá. O sea, estamos hablando de este elemento que está acá. Si es 7, yo lo pongo con negro. Acá 7. Y la suma me sale más de 8, por ejemplo, me sale 2 más 7, 9, pues también pertenece al grupo 8. Y si es de 8, y la suma me sale 10, también pertenece al grupo 8. O sea, si la suma me sale 8, 9 o 10, terminando en D, pertenecen al grupo 8. Pero si la suma me sale más de 10, por ejemplo, me sale 11, ya pertenece al grupo 1. Acá está el 1B, acá está el 1B y acá está el 2B. Eso vamos a hacerlo con ejercicios para que no se compliquen la vida. Pero esto es importante entenderlo ahorita, pero más en la práctica que en las letras. Así que esto vamos a dejarlo y vamos a hacer ejercicios más que todo, ¿no? Estos son algunas familias de los grupos B, ¿no? Por ejemplo, el grupo 8 le dicen ferromagnéticos, como el fierro, cobalto, níquel, que están acá,
fierro, cobalto y níquel. Y el grupo 1, que son los de acuñación, para hacer las monedas, cobre, plata, oro, por ejemplo, ¿no? Y los del 2B, que son los elementos de puente, le dicen así. Ya. Y esto ya es un poco de teoría, así que lo pasamos un ratito. Ustedes lo pueden ver más adelante. Acá está la tabla periódica, bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. S y P son los elementos representativos. P, D y F son los elementos de transición. ¿Ves? Bloques S y bloques P. ¿Por qué es bloque S? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué estos elementos le dicen bloque S? A ver si lo han entendido. Porque su configuración electrónica termina en S, pues. Y estos de acá, y estos, ¿en dónde terminará? ¿En qué termina su configuración electrónica? En P. En P, por eso se llaman bloque P. Y los de acá terminan en D. D. Y los de acá terminan en F, ¿no? Que son los más grandes, son los que tienen muchos electrones. Estos son los representativos, esos dos que están en la flechita, y los otros son los de transición. Algunas características de los metales y los no metales, y eso es para que tengan en cuenta. Por ejemplo, los metales ya saben que ustedes tienen brillo, son sólidos, se pueden malear, son dúctiles, conducen la corriente eléctrica y el calor, ¿no? Se oxidan, se forman cationes, más que todo, +1, +2. Y son sólidos la mayoría, a excepción de mercurio, que es un metal que en forma líquida se utilizan los termómetros, ¿no? Y esas propiedades, ¿no? Mientras que los no metales generalmente son sólidos, pero se quiebran fácilmente, no tienen brillo, no conducen el calor. Hay un elemento no metálico que sí conduce la electricidad, así como si fuera un metal, que es el grafito. El grafito es un no metal que sí conduce la electricidad. Muy bien, ¿no? Por eso se utilizan electrodos de grafito en las celdas electrolíticas. Más adelante podemos ver eso. Dice. Y esas son algunas características de los no metales. Algunos son gaseosos y otros son líquidos, ¿no? Y algunos, bueno, si son sólidos como el carbono, son quebradizos. Se quiebran con un martillazo y ya se rompió en 2 pedazos, ¿no? El fósforo también, el azufre también, ¿no? Son quebradizos. No sé si han visto ustedes una barra de azufre que venden en las farmacias, es amarillita y ustedes le tiran un martillazo o se cae de arriba a 2 metros de altura y se quiebra en 2 pedazos. Mientras que una varilla de hierro, no, tengo una varilla de hierro y puedo lanzarla desde un rascacielos de 30 pisos y no se va a quebrar, ¿no? Pero sí se puede doblar, ¿no? Son maleables. Se puede hacer planchas de ellos. Esas son características de metales y no metales, porque se han dividido los elementos en metales y no metales. Mira, todo esto es metal, a excepción del hidrógeno que está acá, ¿no? Y todo esto son los semimetales, son los que tienen propiedades tanto metálicas como no metálicas. Y acá están los que son no metales, como los gases nobles, que tampoco no son metales, ¿no? Todos estos son no metales. Poquitos no metales hay, y muchos metales, ¿no? Y entonces hagamos un ejercicio. Acá están nuestros ejercicios. Dice, ahora sí, pongamos un poquitito, o dejemos un ratito en la pantalla para empezar a hacer los ejercicios, porque quiero que estén concentrados. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, hasta ahorita no hemos hecho nada, solamente teoría, y esa información la tienen en sus fichas que les he mandado, o de repente la grabación, y hasta que se rasca la cara ese señor. Y vamos a ver los ejercicios. Dice, un elemento X tiene número atómico 21. Si tiene la tabla periódica, pueden decirme cuál es la respuesta. Ya. Sino que acá en las respuestas hay un error. Le he puesto números naturales cuando debía ser números romanos. Pero no importa, díganme. Dice, número atómico 21. Podría ubicarlo acá, ¿no? Contando 1, 2, 3 hasta 21. O con mi tabla periódica busco el 21. Pero ¿qué les parece si hago la configuración electrónica para ver más o menos cómo puedo predecir su grupo y periodo? Hagamos la configuración electrónica. Miren, 21, acá está. Configuración electrónica es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D1. Termina en D, por lo tanto, díganme, ¿es representativo o de transición? Barrantes. Este elemento, cuyo Z es 21, termina en D1. ¿Es representativo o de transición? Pues, a ver. ¿Quién me puede decir? Melgarejo. Zulca. Responde. Representativo. Dígame, Representativo, pero representativo siempre y cuando termine en S y P. Este ha terminado en D. No puede ser representativo.
Tiene que ser de transición, o sea, está en Profe, el dígame. bloque, De transición, profe. está en el bloque D, está por acá está, ¿no? Aquí, este es S, P y este es D. Termina en D, por lo tanto es de transición. Y miren, como es de transición, entonces lo que yo tengo que hacer es, ¿cuál es el número mayor de todos? De todos estos números que están acá. 4. 4, por lo tanto pertenece al periodo 4. Ahora, Sí. sumo este numerito que tiene el Cuatro. S, el 2 acá y el 1 acá, y sumo los 3. dos. 3 3. electrones. Por lo tanto, pertenece electrones. al grupo 3B, porque es de transición. Acá he puesto grupo 3, pero debe ser 3B en números romanos. ¿Ah? O también, cuento acá, ¿no? 1, 2, 3, pertenece al grupo 3. O sea, es verdad, puede ser así, ¿no? En números naturales. Pero también puede ser en el grupo, en la familia de los elementos de la familia B, pertenecería pues al 3 en romanos B. La respuesta sería esta que está acá, ¿no? La B, 3 y 5, o sea, está en el periodo 3 y grupo 5, no, periodo 4 es, ¿no? Y grupo 3, acá es la C, sería, ¿no? La respuesta es la C. A ver, miren, o sea, estamos prediciendo más o menos cuál es la periodo y grupo, sabiendo solamente su Z con la configuración electrónica. Tienen que saber hacer configuraciones electrónicas, si no tienen la tabla periódica. Pero si le dijeran, ustedes agarren la tabla periódica y búsquenlo, yo busco el número 21 de frente, pues 21, acá dice escandio. Miro arriba, ¿cuál es? Acá dice 3B. Y acá a la izquierda busco periodo 4, de frente, ¿no? Yo busco mi tabla periódica y no me hago bolas. Si ustedes tienen esto, utilícenlo. Si no lo tienen, pues tienen que predecirlo con la configuración electrónica, ¿no? Profe, con la configuración electrónica también sale. Claro, por eso lo estoy diciendo. Acá está la configuración electrónica, miren. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que tengo que fijarme? ¿Dónde termina la configuración electrónica? ¿Dónde termina esta configuración electrónica? D. En D. Por lo tanto, si termina en D, pertenece a la familia B, no a la familia A. Pertenece a los elementos de transición. Entonces ya tengo que es B. Acá, Profe, B es el que está en en el medio, ¿no? en el medio, sí. Los del grupo, acá la familia B está acá. Estos son S, P y D. Los del D son la familia B. Aquí, estos de acá son A. 1A hasta el 8A. Y ahora cuento los electrones que tiene en el S y en el D. 2 más 1, 3. Por lo tanto, pertenecería al 3B en romanos. Pero en la tabla periódica moderna ya no le están poniendo ni B ni A. Le ponen 1, 2, 3, 4, hasta 18. Por lo tanto, pertenece al grupo 3 o al 3B, cualquiera de los dos, ¿no? O sea, antiguamente se estilaba de poner 3B, ahora se está utilizando solamente entre 1 y hasta 18. Pero las dos respuestas son valederas, ¿ah? Así que sí vale. Pero necesitamos saber la configuración electrónica. A ver el otro ejemplito, de repente tenemos uno que sea más aclarador en esto. Dice, el número 2 dice, las propiedades químicas de un elemento con número atómico igual a 11, a ver, el 11, hagan la configuración electrónica hasta 11, que es del sodio, háganlo. ¿En qué termina su configuración electrónica? ¿Quién lo ha hecho? A ver. Cortés, Tupiño. ¿En qué termina Z igual a 11 la configuración electrónica? Megarejo. Llamosa. Ahora, profe, ahorita la saco. A ver. ¿En qué termina? Espere, profe. La propiedad. Sí, pero hagan la configuración electrónica. ¿En qué termina? El COVID. El COVID. Cuidado, Juárez. profe, tenga cuidado. Me va a contagiar. Un mes ya voy con todos. ¿En qué termina la configuración electrónica? Espere, profe. Z igual a 11. Aquí hay un chat, vamos a ver. Dice, ahí. Admitir. Pues que había salido, ¿no? ¿En qué termina? Profe, ese 8 significa que tiene Magnesio, 11 creo, electrones, ¿no, profe. profe? ¿Cómo? Magnesio, creo. No, no es Atómico, magnesio. número atómico.
Sí, ¿en qué termina la configuración electrónica? Hagan su configuración con 11 electrones. ¿En qué termina? Díganme en qué termina, no me digan qué elemento es. Termina en 3S1. ¿Estás seguro? ¿Con 11? Tres, Ah, ¿qué? 3S1, 3S1. 3S1. Sí, tienes razón, 3S1. Entonces termina en S1, por lo tanto es un elemento representativo del bloque Ya. S. Ya. Si termina en 3S1, entonces ¿con quién tiene que ser similar en características químicas, por ejemplo? Tiene que ser con el que termina en 4S1. Es que todos los de S1 son, entonces hagan hasta 4S1. El siguiente. Hacemos otro. Claro, pero que termina ahora en 4S1, porque se supone que todos los que terminan en S1 son de la misma familia y tienen propiedades similares. ¿Cuál es con 4S1? ¿Cuánto vale Z? 4S1, a ver. Espere, profe, estoy sacando. Ya, Por dos, profe. Por y 3. a ver. ¿Cuánto Ya sale? sale, profe, espere. Profe, ¿cuánto había dicho? Que termine 4S1. en 4S1. 4S1. Que termine en 4S1, ¿no, profe? Claro, porque el S1 termina el de 11, el otro tiene que terminar en S1 también porque sean similares las características. Todo ese grupo, toda esa columna tiene El calcio, iguales. profe. El calcio no termina en S1, uno antes, por ahí. Allá, el potasio. Potasio, muy bien, Tello ya lo dijo antes. No, ¿qué te yo, profesor? Yo soy Melgarejo. Oh, profe, no me Está, confunda mi punto. está escrito en el chat. Te ganó por un Ah, segundo. su profe, por las puras he buscado. Ah, Pero Uno el por chat las no se... puras, está bien. Ya, pero no me va a entonces, poner mi punto, le va a Profe, poner ya a se Tello. declaró, él ha buscado, no lo ha hecho. Ha dicho buscado, ya. profe. Y 4S1, ¿a qué elemento pertenece? Pues, ¿a qué elemento estamos? Del potasio, dice, ¿no? Entonces, ese elemento que tiene Z igual a 11, que es el sodio, con el potasio tiene similares características. Vamos a ver la respuesta. Con el 19, que es el potasio. La respuesta Sí, es, profe, ahí también. ya. El sodio tiene hasta 3S1 y el potasio tiene que terminar en S1, 4S1. El Z es 19, por lo tanto la respuesta es la E. Ya. Entonces, los elementos que terminan en S1, todos tienen características similares. Todos los que están a la columna acá, ¿no? Y los que terminan en S2 también tienen características similares. Los que terminan en S3, no existe S3, ¿no? P1 sería. No. Los que terminan en P2, todos son iguales, similares sus características. Y Ya, así. profe, me gano mi punto, Tello se Sí, gana sí, mi ahí punto. tienes un punto. Ya. No te va a Medio poner punto, nada. porque hay que compartirlo entre Tranquila, dos. pe. Ah, pues. Tranquilo con tu medio punto. Profe, ya otra pregunta, láncela. Esta pregunta dice, en la tabla periódica, los elementos se ordenan en forma creciente ¿de La qué es? D. La D de sus números atómicos. ¿Quién dijo, ah? Hay Yo. puertas. Adriana Puertas, Puertas. muy bien, puertas, con respecto. Esa es Oye, la ley periódica, ¿no? ¿Quién hizo la tabla periódica? ¿Cómo se llama ese señor? Ay, se llama Monseley. Moseley. Moseley. Moseley, sin N, Ah, ¿no? Profe, yo lo Moseley. dije. Moseley. Acá está, el científico inglés Henry Moseley dice, Yo las pensé que era propiedades de Monse. los elementos químicos son función periódica de su número atómico. Es decir, varían en forma sistemática con la carga nuclear, o sea, con número de protones, ¿no? Z. Ahora sí vamos a ver la otra pregunta. Dice, un elemento se encuentra en el cuarto periodo y posee 6 electrones de valencia, o sea, pertenece al grupo 6A, ¿no es cierto? 6 electrones de valencia. Entonces, el número atómico es, ustedes han hecho el Lewis la semana pasada, ¿no? Sí, ¿no? Ya, entonces, 6 electrones de valencia significa que tiene 6 electrones alrededor del elemento. Por lo tanto, pertenece al 6A. La D. La D. A ver, vamos a ver si es verdad. ¿Quién ha dicho puertas? Sí, es la D, sí es la D. Sí, profe, puertas. Sería grupo 6A y periodo 4. Creo. 34. Sí, es la D. Muy bien, puertas. Profe, Está mi registrado. punto. Vamos a ver La el chat. adivinó, De repente alguien por ahí ha dicho igual en el chat. No, no hay ningún chat. Así hay dos. Vamos a ver. Dice Jean-Pierre Juárez, la D. Adriana Puertas, la D. Está bien, ahí está registrado. Hoy, hablando de La D, profe. espérate, voy a guardar esto porque ahí está. Ahora sí voy a guardar el chat. ¿Ya? Ahí está guardado todas sus respuestas. Entonces es la D, que es 34. ¿Cómo lo ¿no? Ahí guarda, está. profe? Acá dice una opción para guardar el chat.
Y ahí ya veo las respuestas de ustedes que están poniéndome escritas o habladas también está grabado. Así que... Hay una pregunta, ¿y el chat antes cuando estaba el chat activado para Ah, es todos, que también lo han guardaba? desactivado para que ustedes ya no estén conversando entre ustedes, pues. Para que no pierdan tiempo. ¿Por qué no lo Y lo- activa, profe? Lo podemos activar al final que terminemos la clase, podemos estar un ratito ahí para que conversen entre profe. ustedes. Ya, pero bueno, terminemos esto. Pues. Dice, mire, tiene la configuración electrónica con los 6 electrones de valencia. ¿Cómo llego a los 6 electrones de valencia? Porque tiene que haber 6 en el último nivel, que sería 4s2 y 4p4. Miren, S2 y P4 me suman 6 electrones de valencia. A pesar que hay un D intermedio, y el nivel más externo es el 4. Ahí, esa bulla. No me pongo otro problema. Sí, espera, pero la bulla no puedo. Bajen ese celular. Llamosa es. 5. Sigo. Vamos a Ah, apagar. no, no es llamosa, no es llamosa. ¿Cuál sube? A ver, vamos ¿Cuál a... sube? Es Andri, profe, es Andri. Es Zulka, es Zulka, es Zulka, es Sí. Andri. Vamos a... Sí. No. Sala de espera, profe, sala de espera. A ver, vamos a Ah, no, buscarlas. es Samuel Camones, profesor, Samuel Camones. Ahí está, ¿Camote? Samuel Camones es. No, es Samuel Benjamín Camote. Melgarejo, es. Samuel Camones, lo silencio, entonces. Ya, Yo no soy, profe, ya me está echando la culpa. Ya empezó ya. ya, ahora sí. Colorado. Ahí está. Dice, no es propiedad de los no metales. Ya nada. Bueno, aquí los no metales, en primer lugar, sí son malos conductores de la electricidad, así que esta es una propiedad. ¿Son buenos aislantes? También son aislantes. También ¿No son maleables? Claro, no son maleables, es verdad, no son maleables. No son como los metales. Poseen que baja se- densidad, la E. Poseen baja de profe. Yo le dije, profesor, ahora sí no me puede decir nada que no hay chat, porque yo le he dicho Melgarejo. Profesor, ahora sí que me diga que no, medio punto, profe, ya Ya, lo. silencio, Pero falta que silencio. no sea la respuesta, Gil. No es la respuesta. Es la D. Jean-Pierre Juárez ha dado la respuesta, que es la D. Miren, estos no Ahora que metales, se los no metales forman anhidridos, no forman óxidos básicos. Por lo tanto, la respuesta es la D. Cuando veamos Vale, los otros profe. compuestos químicos, van a darse cuenta que la respuesta es la D. Y profe, ¿por qué cuando se oxida ahí crea un óxido? Pero, claro, pero son óxidos ácidos, no son básicos o anhidridos. La diferencia es esa, ¿no? Estos son los metales con oxígeno, óxidos ácidos, no básicos. Mi punto, La respuesta es la profe, D. mi punto. Ya, a ver, este de aquí, dice, indica a qué periodo y grupo pertenece el Z igual a 19. A ver, ya lo tenía ¿La iniciado B? por ahí. La B, a ver, 4 y 1A. Muy bien, Adriana Puertas. está Yo se lo grabado. dije primero porque yo se lo mandé por chat. Profe, eso lo había escrito por A chat. ver, el chat dice, ¿quién? ¿Quién fue? Adriano de Yo Llamosa. también. Ah, sí, está bien. Pero ¿Ves? Tello ha puesto la B. ¿Ah? Tello ha puesto la B. Ah, la B Ya. fue, ¿no? Pero Adriano ha puesto la D. ¿Cómo es eso? Es la D. La B. La B es La B o Gil. 4 y Es 1A. la D. La A ver, B. veamos la La respuesta acá. B. Acá está la configuración a ver. electrónica. Soy. Miren, termina en Este 4. te No mando. hablen eso, estamos en grabación. Es la B. 4S1, miren, pertenece al periodo 4 y grupo 1, porque nomás tenemos un electrón nada más, 1A. ¿Y por qué A? ¿Por qué no B? Porque termina en S. Termina en S, ¿no, profe? Termina en S. Si termina en S o Creo P, que termina en es la S y en P familia. nada más, ¿no? Claro. Y si termina en D, es B, ¿no? La familia B. A ver, Profe, si esa es la termina en respuesta. Si termina en F, también es de la familia B. Gramaticalmente. A ver, el 7. Determine el periodo para un elemento con un número atómico 16. A ver. Periodo nomás, ¿ah? Hagan su configuración electrónica. O si no, la D. A ver, 4. A ver. ¿Sí? ¿Han escrito? Sí, pero Yo le yo he dije, escrito. Yo le dije, profe. ¿Quién? ¿Vázquez? Sí. Yo he puesto por el chat, profe. Sí, Andri Zulka también me ha puesto la respuesta. por 2, profe. A ver. 4, profe. Entonces el 16 está acá y pertenece al 16, pertenece al 3. ¿Qué son Al tres, periodo bro? 3. Tendría que hacer su configuración electrónica. Ay, profe. A ver, vamos a ver, datita. Saquemos esta de acá para ver. Ahí está, ¿ves? Termina en 3P4. Por lo tanto, el número 3 corresponde al periodo 3. Sí, profe, está bien, está bien. Ah, ya, bueno, muy Tres, apurados, profe. ¿no?
Grupo 3, periodo 3. Grupo 6, ¿no? El 8. Un átomo posee 3 electrones en el subnivel P. Subnivel P. Hallar el periodo y el grupo, dice. A ver. Hay en una configuración electrónica donde tengan 3 electrones en el grupo y periodo. A ver. Se supone que hay un P que está lleno con 6, otro P que está lleno con 6 y un tercer P que solamente tiene un electroncito. A ver, lleguen hasta P1 de tal manera que ya hayan llenado 2 P's anteriores, ¿no? 6, 6. A ver, tienen tabla periódica, digo, configuración electrónica. Es profe, la C. La C, a ver, vamos a ver. Es el indio, creo. Tercera, creo. Ya. A ver, vamos a ver. Profe, la C, profe, la C. La C, La C. sí, ¿no? Sí, Sí me es la salió C. la C. También, profe, yo hice primero, profe. Ya, un ratito, No, ninguno. hagan silencio y vamos a hacerlo en la pizarra para que puedan verlo más claro. Activa el chat, profe, activa el chat. Ese volumen. A ver, dice que tiene que haber 3 electrones en P. Acá está mi plumón. Profe, Vamos a alguien ver. está que escucha música. Sí, pues. 1S2, 2S2, 2P6. Acá tengo 6. 3S2, 3P6. Acá tengo 6 más. Ya son 12. 4S2 y 3D. ¿Cuántos tiene que haber acá? 10, ¿no? Y finalmente 4P. ¿Cuántos tiene que haber acá? Para que se Profe, no completen. se ve. A ver. Ahora sí, profe. Ahora sí. A ver, 1S2, 2S2, 2P6. Acá tengo 6 electrones en P. Tengo 6 más acá. Y acá, ¿cuántos faltarían? Porque tiene que haber 13 electrones en el subnivel P. 6, 12. Uno más, 13. Uno, profe, Ya, ¿cuánto vale Z entonces? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 31. La respuesta es 31. 31. ¿Ves? Entonces, si ustedes le dicen cuántos electrones hay en P, hay que contar hasta donde llegue P, los últimos electrones. Si le hubieran dicho el que tiene 15 electrones en S, pues tendría que contar pues 2, 4, 6, 8, hasta llegar a 15 electrones en S, ¿no? Pero, profe, Y de- ¿en qué grupo? ¿Cuál sería el grupo entonces? 3A, profe. 3A. Ah, claro. 2 más 1, 3. 3A. Tienes razón. ¿Y el Yo le periodo? dije, profe. ¿Y el periodo, Erika? Periodo. 3. Periodo es el mayor número. Ah, no, 4. Periodo 4. Es periodo 4. 4. Ya, vamos a poner la pantalla entonces. Y ahí está. La respuesta sería entonces... Profe, puertas es que escucha música, profe. Sí, lo voy a silenciar, creo. ¿Quién? Puertas. Puertas. Oye, no seas mentiroso. Ya, dejen de hablar. Mi audio está apagado. Dice grupo 3 y periodo 4. Hay un chat aquí. Ok, tengo que... Es Zulka, profe. Zulka te activó su micro. Entonces, mire, se supone que esto es todas las actividades, ¿no? Ahora no les he puesto las actividades, pero vamos a hacerlas aquí con la pantalla de los ejercicios que tenemos que hacer. Que les he mandado, no sé si los han impreso ustedes. Y acá están nuestros ejercicios en clase que tenemos que hacer ahorita. A ver, ¿qué hora es ahorita? Son 11 y 18. Profe, espera un ratito, voy a sacarle copia. Profe, todavía falta. No, pero es que tenemos que hacer esto y encima las tareas que están acá. Allá. A ver, las tareas son las primeras. Así que yo les recomiendo que los ejercicios de clase no hay que hacerlos. Hay que hacer esta ficha de reforzamiento junto con ustedes. Hagámoslo juntos, a ver. Vamos a parar un ratito. Vamos a parar un rato. No he estado grabando esta parte. No, pero está en el chat. Entonces ya tienen las 10 respuestas. Les hacen un resumen, me lo mandan por el chat o por el WhatsApp para poder guardarlos más ordenados. Profe, yo se lo pasé por el chat del Zoom. Yo se lo voy a pasar por WhatsApp. Y tienen ustedes también las tareas que les he dejado acá. Bueno, no son tareas, en realidad son para que practiquen. Si ustedes desean, las pueden ir haciendo para que practiquen. Miren que tienen que tener la tabla periódica a la mano para que sea más rápido sus tareas, ¿no? Y si no tienen la tabla periódica, pues tienen que hacer la configuración electrónica muchas veces hasta que se les quede, ¿no? Ya, entonces ya vamos a detener la grabación con 11:31 para que puedan descansar un poco hasta las 12 que tienen sus próximas Y clases. active el chat, profe, usted dijo. Sí, pero voy a dejar un ratito
la grabación. A ver, entonces ya vamos a concluir esta parte de la grabación para que ustedes me manden sus respuestas en el WhatsApp o en el chat también, ¿no? Terminamos la grabación, entonces.